Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Control Alt Meet, el podcast donde entrevistamos a personas relacionadas con el mundo de la tecnología, directa o indirectamente. Y en este episodio tenemos a José Moriglioni, bienvenido. Encantado de estar aquí y poder hablar un poco sobre mí y sobre las matemáticas. ¿Qué vamos a hablar en este episodio? Tú, como ya lo has dicho, José, básicamente vamos a hablar del tema matemáticas, ¿no? Es decir, esto es algo que hemos escuchado muchas veces. Seguramente si ponéis un vídeo de necesito matemáticas para programar, vais a encontraros 10.000 que os dicen que no es necesario las matemáticas. Y en este episodio, que es lo que vamos a ver con José, es el tema de qué nos beneficia las matemáticas, ¿no? Porque muchas veces nosotros como programadores siempre se escucha eso de no, tú no necesitas matemáticas, no sé qué, pero tuviéramos un gran conocimiento de matemáticas, ¿qué nos beneficia? ¿Qué sí y no? Antes de nada, me gustaría que te presentaras para la gente que no te conozca, así que adelante. Bueno, hola, saludos a todos, para las personas que no me conocen y para los que me conocen también. Yo soy José Moriglioni, soy hondureño, tengo 27 años, creo que mi trayectoria ahora en la parte de desarrollo son ya 6 años, voy a cumplir 7. Como lo dije antes, soy hondureño, nací en Honduras, pero fui adoptado por un italiano. Y luego, a los 16 años, decidí ir a la universidad y estudiar la carrera de matemáticas. Y aquí comienza todo el mundo nuevo para mí. Yo en este podcast, que es una cosa interesante, yo no solo buscaba a alguien que también supiera programación, sino que le gustaran las matemáticas. O sea, hablo de pasión por las matemáticas, ¿no? O sea, ¿por qué a ti te apasionan tanto las matemáticas? Ahora hablamos también de tu trayectoria, pero es un tema que me interesa mucho, porque yo soy muy anti-matemáticas. O sea, no es que las odie, pero es como que me rechinan, ¿no? Que eso también lo vamos a hablar. Entonces, ¿por qué te apasionan tanto las matemáticas? Bueno, mira, yo creo que tengo muchos comentarios sobre eso. Desde pequeño siempre me gustó bastante la parte de la lógica. Eso de tener los juguetes de puzzler, de tener rompecabezas, siempre me gustó, fue como que estaba ahí. Pero yo creo que también un punto importante en mi vida y un punto de inflexión fue un profesor que tuve en el instituto. Él hizo ver que las matemáticas eran algo que teníamos en el día a día, es algo cotidiano y realmente la forma en la que él explicaba las cosas hizo de que terminara de enamorarme. O sea, si ya me gustaba la lógica que había, pues la forma en la que él nos enseñó hizo de que ahora sea la persona que soy. No, no, y bueno, luego cuando te gusta una cosa, pues creo que lo haces mejor. Entonces, a medida fui conociendo más trigonometría, geometría, álgebra, todas estas cosas, pues el cariño de la matemática llegó solo. Hmm. Claro, eso que es súper importante lo que acabas de decir, porque muchas veces nos puede gustar algo mucho, pero si no se enseña bien, es decir, si tú, por ejemplo, en ese caso que has dicho, imagínate que en vez de que él te lo haga mejor o te lo haga más llevadero, es al revés, que esto es algo que pasa mucho pues, con el profesorado hoy en día, todos obviamente, pero es súper importante eso, porque de una cosa que a ti ya de inicio te gustaba, te lo potenció bastante, que es el tema de las matemáticas, que además es un tema que a mí personalmente creo que es muy difícil dar buenas matemáticas hoy en día. O sea, en general, como tú dices, ¿no? Que sean atractivas, ¿no? Que digas, joder, esto me sirve para el día a día, pues necesito esto. Ostras, pues mira, en esto que es una tontería, pues hay matemáticas, que es un poco lo que vamos a hablar también, sobre todo en el tema del mundo de programación. Y a nivel de trayectoria, ¿qué nos puedes contar? Cómo has llegado hasta aquí, digamos? Y ¿Cómo no he me digas, llegado hasta aquí? y no me digas encendiendo el ordenador. Es muy curioso y hay muchas cosas en esa historia de cómo llegué a lo que yo sé ahora mismo. ¿Qué te puedo decir? Yo empecé amando las matemáticas en el instituto, fui a la universidad a temprana edad, fui a los 16 años, y cuando llegué a la universidad realmente iba a estudiar derecho. Mm, Porque era algo que mi papá quería, porque decía, no, las matemáticas no, las matemáticas no, y incluso me obligó a estudiar derecho. Pero cuando yo fui a la universidad, me presenté en secretaría y le dije a la secretaria, oye, ponme en matemáticas, por sí. favor. Y me dijo, ¿estás seguro? En matemáticas, sí, estoy seguro. Llegué a mi casa, que estaba en otra ciudad, llegué, me presenté y le dije a mi papá, ya estoy inscrito en la universidad, Claro. voy a estudiar matemáticas. Hombre, lo de estar. Si le hubieras dejado en estoy inscrito,
Y dice, mentí, no te mentí, estoy inscrito en la universidad como tal. Luego ya es que me he equivocado y el otro. No, el problema es que por alguna razón no tengo muchos filtros a la hora de decir las cosas. Entonces Mm, era como, me lo planteé, me lo sí, planteé. Y si estudio y paso 1 o 2 semestres y no le digo nada, en algún momento se dará cuenta. claro. Cuando ya lleguen las notas, Y no y digas, hostias, pues esto no es derecho, ¿eh? no me parece que esos Ah, libros que compras son de sí, no, derecho. no tiene pinta, ¿eh? Eso de matemáticas 2 no es de derecho, ¿eh? Y luego, con el tema de la programación, que es un poco también lo que me interesa, estudiaste, como hemos dicho, tema de matemáticas y tal. Y luego, a nivel de programación, ¿has hecho algo? O sea, ¿estás en una empresa? ¿Qué haces exactamente? Bueno, actualmente estoy en una empresa que trabaja más con algunas cosas de hardware y como punto central en sistemas de pago. Entonces, Ujú, nosotros en la empresa donde trabajo creamos un montón de tipos de aplicaciones, ya sea páginas web o aplicaciones nativas. Pero yo me enfoco más en la parte de lo que no se ve, ujú, como arquitecturas y formas de optimizar ujú, tanto el código como modelos matemáticos. ujú, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, imagínate que tengo uno de los proyectos que tengo que mejorar la forma en la que nosotros tenemos el tráfico. O sea, cómo nuestro proyecto hace de que tengamos menos peticiones a la base de datos y que sea más ujú. óptimo. Quizás de la forma en que lo explico no se entiende muy bien, Sí. pero esto también necesita optimización matemática. Ujú, ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tengas un código que haga 1000 llamadas a la base de datos para el mismo lugar, a que tú lo hagas cerrando y abriendo las conexiones adecuadamente y haciendo las consultas adecuadas. ujú. Entonces, son dos programas que serían totalmente diferentes con respecto a optimización. Lo que hemos dicho antes con el tema de las matemáticas, que es una cosa que pasa mucho, y creo que esto lo podéis ver en YouTube, que si ponéis necesito matemáticas para programar, mucha gente te va a decir que no, yo soy uno de esos vídeos, así que yo, en mi caso, yo creo que no es necesario, pero creo que sí es necesario para optimizar lo que tú decías antes. Entonces, ¿por qué sí deberíamos aprender matemáticas para programar? Bueno, resulta de que este tema me parece bastante curioso porque lo hablo mucho con una persona con la que trabajo, ¿no? Que yo creo que al final las matemáticas sí te ayudan a programar mejor, pero no las matemáticas en general. Eso es un detalle muy importante. Realmente es la parte de la lógica y los conceptos. Ujú, Porque tú sabes que en la parte de programación utilizamos muchos conceptos que realmente vienen de la matemática. En ujú. este caso, lo de las variables, lo de las funciones, la Sí. recursividad, la forma de optimizar a veces las cosas, pues si has llevado algo de matemática anteriormente, te va a ayudar mucho mejor a la hora de tomar una decisión. Pero Ujú, lo de los conceptos es muy importante. Y te diré de que incluso en la programación no solo la parte de matemática es importante, sino que hay cosas de filosofía. Y tú dirás, pero filosofía, ¿por qué? ¿Filosofía? ¿Por qué? Filosofía. Porque hay una parte de la filosofía que le abrió a la matemática otra puerta, que fue la de la lógica. Tú Ujú. sabes esto de lo de la tabla de Sí, la verdad, de sí, que sí. El Q, entonces o, sí. Sí, sí, lo conozco, lo conozco. pues entonces esto lo utilizamos mucho en la programación, tú lo sabes. Sí. Y pues eso, son conceptos, Ujú. más que todo. Sí. Yo, si una persona me dice, quiero estudiar programación, necesito estudiar matemática antes, yo creo que yo le diría de que algunos conceptos. Algunos conceptos. Yo creo que en el vídeo este que te digo que hice en su día hace ya muchos años, yo siempre digo una cosa con el tema de las matemáticas. O sea, las matemáticas es como si tú coges a dos personas y van a hacer una carrera. El que no tiene matemáticas vas a ir descalzo y corriendo. Pero el que tiene matemáticas va a ir con un cochazo. ¿Quiere decir que no vais a llegar a la misma meta? Yo creo que sí. Es decir, tú al final vas a cansarte, vas a correr, vas a tener que esforzarte más porque al final la programación es lógica. Es decir, si no has tocado mucha lógica, tienes que hacerlo. Cuando alguien que ha tocado muchas matemáticas, programarle es mucho más fácil porque ya está acostumbrado a resolver problemas de ese tipo, ¿no? No exactamente igual, pero bueno, digamos esa lógica, ¿no? Entonces, yo siempre digo que al final, o sea, llegar al destino vas a llegar, pero
obviamente creo que cuando tú tienes matemáticas, y ya según el nivel que tengas de matemáticas, te va a costar muchísimo menos. Yo conozco mucha gente que, por ejemplo, cuando yo hice el módulo en su día, de, por ejemplo, ingeniería de caminos, que sabes tú que a eso tienen mucho nivel de matemáticas, pues se metían a programación y tenían, yo lo notaba que cogían los conceptos muy rápido. ¿Por qué? Porque como tú decías, ya tienen mucho ganado, aunque ellos no lo sepan. Es decir, mucha gente se piensa que programar tiene matemáticas, tiene muchas matemáticas, tiene conceptos, como hemos dicho. Entonces ayuda bastante, en mi opinión. Volviendo un poco a esto, lo que acabo de decir, ¿crees que las matemáticas nos hacen que las entendamos más fácil, más rápido? O sea, tú, por ejemplo, que has hecho el paso, ¿no? De decir, yo tengo matemáticas y luego he programado. ¿A ti te resultó muy fácil empezar a programar o cómo se te hizo? O sea, ¿se te hizo cuesta arriba, cuesta abajo? ¿Cómo piensas? Bueno, A ver, todo me cuesta, ¿eh? fue... También te digo, todo cuesta. mm, No quiero decir que si tienes matemáticas los pillas al vuelo, pero también al final es un poco acostumbrarse. Pero a lo que me refiero es, cuando tú tienes matemáticas, como tú ya tienes esos conceptos, quiero decir que no es lo mismo que alguien que yo, por ejemplo, yo matemáticas tenía lo justo para pasar el día, o sea, lo justo. Lo típico de suma, división, raíz cuadrada, el segundo grado, la ecuación de segundo grado y ya está, no me acuerdo más. O sea, ese tipo, ¿no? Por así decirlo, o sea, lo básico, creo yo. ¿Tú piensas que si, por ejemplo, si tú tienes matemáticas, tú que has tenido matemáticas, cuando te has tenido que hacer algo de algún código y tal, a ti te ha sido más sencillo entenderlo? Digo entenderlo, no digo hacer el código como tal, digo a nivel de entendimiento. Creo que sí y que no. Ujú. Cuando yo estuve en la universidad, en la carrera de matemáticas, tuvimos una rama que era especialmente para matemáticas. Entonces ahí tuvimos una introducción a la parte de programación, pero Mm. siempre orientada a la matemática. Entonces cuando estudié la maestría, resulta de que de los 15 que éramos en la promoción, yo era el que no sabía absolutamente nada. No sabía absolutamente nada. Cuando me hablaban de HTML, CSS, PHP, bases de datos, yo decía, ¿dónde estoy aquí? ¿Qué es este lugar? Pero sí, creo que la parte de matemática me ayudó mucho a entender los conceptos, Mm. porque recuerdo de que las primeras 2 semanas para mí fue horrible. Y aunque no es programación como tal, la maquetación y los estilos, la idea de tener que pasar un concepto de matemática a pasarlo a algo totalmente diferente fue un pequeño impacto. Mm. Pero luego cuando ya empezamos a ver las funciones de los lenguajes, Mm. las variables, ahí ya todo cambió. Fue Mm. como, wow, qué bonito es esto, es lógica, es todo lo que he estudiado. Claro, es eso, porque tú al final, como tú ya tienes esa base, que es que es eso, yo pienso muchas veces que las matemáticas no se tiene en cuenta el que si tú sabes mucho de matemáticas, tienes muchos conceptos aprendidos, aunque no lo sepas, ¿no? Que luego en la programación pues se utilizan bastante, que es lo que hemos dicho, funciones, recursividad, por ejemplo, que eso es algo muy, muy importante. Y claro, entonces con esto hay algunos truquitos, que yo voy a contar el mío, tú a lo mejor tienes alguno más. ¿Qué truquitos así a nivel de matemáticas podemos hacer para la programación? No sé, algún truquito que se te ocurra que diga, mira, si yo hago esta fórmula es más rápido, no sé, algún truquito que tengas así rollo matemáticas que se te Uy, ocurra. ahora me pillas para poner pausa. Porque todo depende de qué es lo que estoy haciendo. Por Ujú. ejemplo, si estoy haciendo un proyecto de inteligencia artificial con las redes neuronales, lo que se tiene que aprender, yo hago, por ejemplo, conversiones de matrices que son más grandes Ujú. a matrices que son más pequeñas y son más fáciles de trabajar, por ejemplo. Ujú. Pero ese es un truco ya como muy particular de la Sí, parte pero... de matrices, ¿sabes? Mm. Entonces, eso. Pero otros trucos así en general, no sé, también he trabajado en la parte de videojuegos y Sí. pues en vez de utilizar un montón de cosas que te dice ChatGPT o que has visto en otros lugares como programas muy extensos, a veces con una fórmula matemática Mm. consigues algo sumamente mágico, algo sumamente fácil de digerir. Exacto. Por ejemplo, en la fotografía, en la parte de programación. Si tú la conviertes en una matriz de 2 por 2, por ejemplo, hay una forma de representar esa misma matriz
en una lineal, en una que solamente tenga una fila, por decirlo así. Entonces, pasar algo de dos dimensiones a una dimensión a veces te ayuda mucho más a la hora de trabajar. Pero no sé si son trucos, tips o formas de Bueno, optimizar el trabajo. sí, sí, Todo realmente sí. depende. Sí, mira, yo uno que pongo mucho de ejemplo cuando hablo de este tema es porque eso es una cosa que aprendí hace un montón de años y me parece súper interesante, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos saber si un número es primo, ¿vale? Por un ejemplo así muy sencillito, normalmente nosotros como programadores así que empezamos decimos, vale, pues los primos solo pueden ser entre sí mismos y entre uno, ¿no? Y tienes que ir comprobando pues todos los divisores, ¿no? Esto es el concepto del número primo. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Imaginamos que vamos a poner el 25, ¿no? Entonces yo cojo el 25 y voy recorriendo del 25 hasta el 1 y voy probando si son divisores, ¿no? Si es divisible. Pues a mí en su día me acuerdo que me comentaron, si tú haces ese número, la raíz cuadrada de ese número, empiezas desde esa raíz cuadrada, no empiezas desde el 25, por ejemplo. Porque eso ya te va a decir, es como un atajo de decir, vale, mira, es que de hasta la raíz cuadrada no te vas a encontrar ninguno. Porque claro, si un 25-20 no vas a ser, o sea, no va a ser nunca, por así decirlo, ¿no? O sea, ese tipo de truquitos. Y otro que recuerdo también, que no sé si se podía considerar matemático, como tú has dicho, eh, es por ejemplo el típico, bueno, yo lo hice con la tabla de tipos de Pokémon, pero también se aplica, por ejemplo, al típico piedra, papel, tijera, ¿no? Claro, cuando hacemos un juego de ese estilo, ¿no? Que ya digo, tipo Pokémon también. Hacemos, vale, pues si el jugador uno tiene una piedra y el segundo tiene un papel, pues gana el jugador 2, ¿no? Pues yo, por ejemplo, lo que hacía, y eso también lo que hace Pokémon, es con una matriz, con el que ataca y el que defiende, y al final con simplemente a nivel de localizaciones, ¿no? Rollo, yo qué sé, el de tipo agua, pues se ataca al de tipo tierra, ¿no? Entonces ahí tienen esa posición un uno o un 2 creo que era, un 2 ese tipo, ¿no? No tiene que estar diciendo, imaginaos, sin optimización, ¿no? Rollo, pues si el de tipo agua ataca a uno de tierra, pues por dos. Ese tipo de cosas. No sé si consideramos esto matemáticas a nivel de matrices, pero creo que es una buena optimización. O sea, al final es un poco eso a lo que me refiero. Hay lenguajes, ¿vale? Que hay lenguajes de programación que están muy orientados a matemáticas. Por ejemplo, Python, no sé si. Yo creo que es el. No sé, creo que es el más matemático, creo yo. Es más preciso, por así decirlo, no lo sé. Luego también está R, bueno, Rush. Está MATLAB, que bueno, viene de Python, realmente. Entonces, entonces, estos lenguajes de programación que están muy orientados a matemáticas, ¿tú cómo los ves? Mira, cuando tengo que hacer gráficos, más que todo en el pasado, porque ahora ya casi Sí. no lo utilizo, utilizaba MATLAB. Cuando tenía que hacer gráficos y cálculos, era como para mí más fácil de programar. Pero a medida vas avanzando en tu trayectoria, ¿no? Te vas encontrando con otros lenguajes y depende del proyecto en el que estás trabajando, tú decides qué lenguaje te ayuda más para hacer una cosa u otra. Ujú, Por ejemplo, yo para trabajar inteligencia artificial lo trabajo con Python. ¿Por ujú. qué? Porque es mucho más fácil utilizar sus librerías, porque es que ya viene casi todo como más fácil de digerir, Sí, ¿sabes? más Como más fácil de masticadito. entenderlo. Sí. Sí. Ujú, Aparte, no me voy a poner con PHP, que es un lenguaje de navegador, como con Python, que es un lenguaje indentado. ujú. Entonces, a la hora de manejar tanto los números como las funcionalidades, incluso las matrices y todo esto, pues Python tendría como mayor facilidad, mayor todo. Sí. Sí, además que es eso también, que yo creo que tiene como fama de que se utiliza mucho para cosas muy matemáticas, ¿sabes? Además el típico script, además es que MATLAB viene de Python, o sea, la gente se piensa que MATLAB es como un lenguaje aparte o algo así, pero por debajo lleva Incluso Python. yo. Por eso, Pues esto no lo sabía, ¿eh? pues fíjate, bueno, creo que lo vi en su día, o sea, que al final por debajo usa Python, o sea, pero claro, lo que pasa es que luego te lo pone más bonito, te lo hace más gráfico y tal, pero al final no deja de ser Python. Entonces, claro, yo pienso que eso es muy interesante, pero luego, por ejemplo, en algunos proyectos, como pueden ser así más juegos, que mucha gente cuando piensa en videojuegos pensará en Unity, por ejemplo, ¿no? De hacer el matamarcianos y ya está. Pero, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Cuando se hace un motor así rollo, pues yo qué sé, digo, voy a decir uno muy grande, como el de GTA V, claro, ahí las matemáticas
son súper importantes. Estamos hablando, ya no, yo diría que ya no entramos solo en matemáticas, sino también en física. Porque, claro, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, ¿no? Cuando nosotros movemos al personaje y un coche nos da, eso son matemáticas. Es decir, esto no es que yo le pongo muñeco, súbete arriba y ya está. No. Es decir, tiene el golpe que me han dado a la velocidad, eso tiene sus parámetros, la gravedad también, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Tú crees que si yo tuviera que aprender a videojuegos en este nivel, me refiero, ¿tú crees que las matemáticas son necesarias o no? Lo bueno es que has dicho en ese nivel. En ese nivel, Eh, exacto. O sea, no, en ese no nivel. hablo de, por ejemplo, lo que te he dicho antes, ¿no? De si yo hago con Unity un programita más o, bueno, un juego más o menos normal, pero yo hablo de meterme en, digamos, pues eso, voy a hacer un motor gráfico, por ejemplo, ¿no? Eso sí Tienes que... que saber matemática física. Mm, Que, esto puede ser muy controversial y muchos de mis ex compañeros y matemáticos y físicos podrían incluso no gustarles, pero para mí la matemática y la física están de la mano. mm. No, Sí, sí, la claro. matemática está de la mano con Sí. todo, pero que la matemática y la física, pues para mí son lo mismo. Las matemáticas son la fórmula, son las que te demuestran que una cosa influye en la otra, y la física es una representación. Mm, Pero sí, para poder hacer videojuegos así como GTA o juegos que realmente necesitan física, tienes que saber de matemáticas. mm, Porque tienes que entender que la gravedad afecta al personaje, que depende de la masa, que depende de la velocidad, que depende mm, de esto, de lo otro. Y no solo eso. O sea, son un montón de cosas que en la parte de videojuego sí o sí se mm. necesitan. Claro. Además, pues luego una cosa que también se usa mucho es el tema de vectores, que eso es muy de física. Es que no lo vemos porque muchas veces cuando alguien programa en Unity, pues por ejemplo, pues eso ya viene por defecto o hay un pack o algo ya por defecto que ya te viene ese tipo de cosas. Algo muy sencillo, pero ya te digo, alguien como por ejemplo la gente de GTA, que yo creo que es los que llevan las matemáticas, tienen que llevar esa gente las matemáticas al límite, que es una tontería, o el helicóptero, o cuando te llega un tren, o sea, es que estamos hablando de cosas constantemente y encima que tienen que ir rápido. Que ese es el tema, o sea, porque puedes hacerlo que digas, sí, mira, lo calcula perfecto, pero te tira a lo mejor 5 o 10 segundos, ¿no? Mientras estás jugando. Entonces eso no es viable, ¿no? Por eso digo que el tema de las matemáticas muchas veces no lo vemos, pero es importante, ¿no? Volviendo un poco a lo del tema de los lenguajes, porque hemos dicho Python, hemos dicho R, MATLAB. Claro, aquí hay una cosa que además la gente que sea muy de web y tal lo sabrá. Hay una cosa muy curiosa y es con el tema de JavaScript. Que si tú, por ejemplo, pones 0,1 más 0,2, o sea, si tú sumas decimales, hay veces que, por ejemplo, 0,1 más 0,2 no es 0,3. Creo que es, si no me equivoco, creo que es 0,3 y es 0,0000, un montón de ceros y luego un 4. O algo así. No me acuerdo exactamente, pero por ahí. Y pasa en algunos, pero luego, por ejemplo, haces 0,4 más 0,1 y te sale 0,5. Claro, O 0,2 más 0,2 es 0,4. claro, y te sale y dices, pero bueno, ¿y esto? ¿Y esto por qué? ¿Tú sabes el por qué? Sí, pero voy a intentar explicarlo como de una forma más humana. Sí, sí, por supuesto. Prácticamente JavaScript lo que hace es que la forma en la que interpreta los números es ceros y uno, es binario. Entonces hay números que en la matemática no son como muy fáciles de poder representar. Ujú. Por lo tanto, cogen más valores. En vez de tener 0,1, él te lo lee como 0,1, 0,0000 Sí. y luego algún Sí, que número no, allá al no es fondo. preciso, ¿no? En ese sentido. Correcto, en eso Mm. no es preciso, y lo que pasa es que justamente el 0,1 y el 0,2 al sumarse sobra al fondo de los Sí, ceros, muy. sobra un número que se redondeará, y eso convierte de que llegue un valor como más a la izquierda, ¿sabes? Sí. Entonces, ya cuando ese valor sobrepasa ese cero, ahora sí tiene como un valor importante, por decirlo así. Mm. Entonces te lo va a determinar como 0 con, Sí, como que hace el sería, cálculo raro, sí, por eso. sí, sería 0,30000 y 4. Y ese 4 que está ahí fue porque se logró aparecer de la suma de lo que quedaba. Sí, es Es que eso.
Es que yo no sé, yo cuando lo vi la primera vez yo me quedé loco. Digo, pero bueno, ¿y esto por qué? Si es 0,1, 0,2, que no tiene tanto. Es como si pones 1,2 y 1,3 y te... No sé, si pones 1 y 2 y te sale 3,4. Digo, pero bueno, ¿y dónde sale el 4? Por eso digo Bueno, que... Ah, bueno, sí, sí, sí. es como un efecto colateral de no Sí, redondear como realmente debería de ser. Al final es exacto. una máquina y representar los números reales no es muy fácil. Mm. Además que es un poco por lo que decía, que JavaScript, es decir, se utiliza en muchas cosas, que hoy en día cada vez se utiliza en más cosas, en todo, o sea, en backend, móviles, tal. Pero claro, luego a nivel de matemáticas, claro, por eso digo que es mejor, por ejemplo, yo diría en ese caso Python. Java yo diría que no tanto, en mi opinión, porque tiene cosas raras también, aunque es más preciso. Pero yo creo que el que mejor en matemáticas yo diría que es Python, básicamente, yo diría. Y luego también con el tema de matemáticas, una cosa muy importante es el tema de, y que está muy de moda ahora, el tema de la analítica. Porque tú al final, no sé si podemos denominarlo también con el tema de Big Data, meterlo ahí un poco, pero sobre todo el tema de analítica, ¿no? Porque al final las matemáticas son también estadística, es decir, no solo es espacio de segundo grado y todo esto que hemos dicho ahora, también es estadística, también es probabilidad. Entonces, con el tema de la analítica, ¿cómo lo ves de interesante, ¿no? A nivel de programación, es decir, es importante analizar bien a nivel matemático para, pues eso, optimizar, para pues mejorar nuestros programas, etcétera. Bueno, como antes había mencionado acerca de que la optimización matemática es muy importante, Ujú, también dependiendo de qué es lo que estás programando, ¿no? Pero en el caso de un modelo predictivo, ujú, la parte de estadística de la matemática es súper importante a la hora de hacer análisis, porque ¿qué te hace pensar que, por ejemplo, teniendo un conjunto de datos, no sé, tú estás analizando un conjunto de datos con la idea de poder lograr algo. Y si tú vas a programar eso que se va a encargar de hacer el análisis, tienes que saber de estadística para poder hacer un programa que haga el análisis correcto. ¿Me ujú. entiendes? Sí. Y quizás explicarlo es un poco complejo porque son diferentes temas, porque normalmente el análisis de datos lo utilizamos para el marketing, Ujú. pero Claro, hubo alguien que tuvo que programar. claro, Hubo exacto. alguien que tuvo que programar o utilizar una herramienta, pero al final en algún lugar se tuvo que programar esa parte predictiva de las estadísticas o Ujú, también que sepa dividir qué tipo de datos van en qué tipo de lugar. ujú. Un ejemplo bastante claro es, por ejemplo, cuando tú quieres colocar un anuncio en Google Ads. Y tú dirás, pero ¿y esto qué tiene que ver? Pues tú tienes que hacer un modelo de estadístico y que te permita analizar los datos, coger a las personas a las que les llegará el anuncio por edad, Ujú, por preferencias de, qué sé yo, de ropa o de lo que sea, y poder agruparlos en diferentes lugares. Entonces, ujú. esa parte se tuvo que programar para Claro. luego poder enviar esa información, los anuncios, a las personas adecuadas, al público objetivo. Ujú. Fíjate, pues es lo que digo, ese tipo de cosas que pensamos, digo, joder, ¿cómo se hace lo de los anuncios? Pues yo cojo este, cojo tal, cojo cuatro cosas y ya está. Claro, es que eso al final son cosas matemáticas, aunque también hay programación, obviamente, pero al final van muy ligadas y parece que hay veces que no lo vemos. Por eso es un poco este podcast, ¿no? De las matemáticas sí, que es un poco lo que queremos. Claro, y entonces, con todo esto que hemos contado, ¿por qué tú crees que las matemáticas son tan poco atractivas para muchos? Son poco atractivas porque les tenemos miedo. Mm, Porque les tenemos miedo, porque no nos lo enseñaron de la forma adecuada. mm, claro. Aparte de que está en todos los lugares, pero a veces cuando empiezas a pensar en variables, constantes, funciones, ya te entra el qué es esto. Sí, Ya le pusiste una X a una fórmula y ya, ¿qué es eso? sí. Entonces, yo creo que es más que todo como el miedo o el temor o la forma en la que nos enseñaron. Mm, Porque esto es una experiencia personal. Yo di clases en la Universidad de Honduras, en la Autónoma del Valle de Sula, ujú, y tuve 120 alumnos en un solo periodo. ujú, Y te lo digo que me lo ocurrió un montón. Yo decía, todos estos muchachos, los que pasen la clase, van a pasar sabiendo realmente
y entendiendo para qué necesitan las matemáticas en sus carreras. Y te hablo de gente que estudiaba derecho, gente que estudiaba ingeniería, matemática, física, química, biología. Entonces, mi experiencia personal en este aspecto fue que yo realmente me entregué. Mm, Me entregué para explicarle a mis alumnos eh, qué era lo que estábamos haciendo. Yo les ponía ejemplos que eran muy cotidianos y hubo un alumno en concreto que recuerdo de que el último examen que yo coloqué, mm, fueron 5 minutos, creo, 10 minutos, se levantó, se acercó a mí, me dejó el examen y me dijo, profesor, muchísimas gracias. Usted hizo de que una persona que viene de un barrio como un gueto, por decirlo así, sí. ¿no? Que no le interesaba para nada las matemáticas, sea el primero que le entregue este examen. Y estoy seguro que me va a ir bien. Y todo es Ostras. gracias a usted. Mm, Entonces, todo el esfuerzo que yo hice, lo logré mirar con mi alumno. mm. Sacó todos los puntos en ese examen. Uy, pues eso es un Sacó orgullo, todos los ¿eh? puntos en ese examen. Ostras. Sí, sí. Es que es eso. Al final, yo pienso que, además, sobre todo con las matemáticas y también con la lógica, es súper importante el cómo te lo dan. Porque yo creo que lo has dicho tú bien. Creo que les tenemos miedo. Es decir, hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos. Pero si ya de por sí no te lo dan bien, tú imagínate en tu caso, lo que hemos dicho antes, que a ti te gustaba, imagínate que tuvieras un profesor que te lo hubiera hecho más tedioso, más aburrido, más tal, que no es tampoco hacerlo aquí Happy Flower, pero me refiero a darle un sentido, a decir, oye, mira, tú estás sentado aquí una hora aprendiendo algo que te va a servir para mañana, o que vas a hacer esto y te va a servir. Muchas veces creo que esto por lo menos pasa mucho, por lo menos aquí en España, es que tenemos esa sensación de, mira, pues aprendo lo básico pues, para 4 cuentas y ya está, ¿sabes? Y no me sirve de más. Y eso creo que también es un problema. Y esto que tú decías, de cuando fuiste profesor, a mí me pasó, pero a nivel, o sea, siendo yo alumno y profesor, me acuerdo, esto en la universidad, hace ya ha llovido. Me acuerdo con el tema de lógica, que lo has dicho antes también. Y creo que también pasa un poco lo mismo, que lógica también tiene que ser, digamos, más práctico, porque yo me acuerdo en su día que era teoría pura y dura. Y cuando te digo teoría me refiero, creo, recuerdo que eran como unas 100 hojas y te las tenías que saber las 100 hojas tal cual. O sea, tal cual. Y encima el tío, se lo decías al profesor y bueno, era de la vieja escuela, que a ver, también es otra mentalidad y todo lo que quieras, pero yo recuerdo, además fue una de las asignaturas que dije, mira, yo no quiero seguir aquí, yo no quiero estar odiando el ordenador, sinceramente. O sea, fue por unas cosas por lo que dejé la universidad. Porque no podía, es que no, o sea, yo no puedo estar leyéndome 100 hojas y sabiéndomelas de memoria, eso no es programar, eso no es nada. Por eso digo. Entonces, por eso digo que es súper importante, y esto a nivel de educación, que se enseñe bien. O sea, ya no es decir que se enseñe bien, sino que se enseñe con ganas. Que yo creo que un poco lo que tú decías. Porque hay gente que sabe mucho, y esto es verdad, hay gente que sabe mucho, pero que no tiene ni puñetera idea de enseñar. Y esto pasa, y sigue pasando y pasará. Y muchas veces, pues, a ver, muchas veces, pues, la vida también nos da a veces hostias, eso es un poco a todo. Pero creo que a veces mucho que no tomamos conciencia, porque yo estaba aquí hablando mucho con profesores y muchas veces lo que pasa es eso, ¿no? Pues que tienes un profesor, siempre hemos tenido el típico profesor malo, y entonces ya pues decimos, buah, pues este profesor, esta asignatura vaya mierda. Y es complicado, o sea, creo que me lo comentó también, esto creo que fue Silvia Lacruz en un podcast, bueno, no sé si fue en el podcast o bueno, con ella hablando. Y es que había como dos profesores, creo que eran una asignatura muy rara, no me acuerdo de qué asignatura era, no era de matemática ni nada de esto. Creo que era derecho, no sé qué. Entonces había dos, que uno lo explicabas con historias, súper entretenido, no sé qué, y otro que era libro, pa. De eso te acababa yo rey. Entonces, claro, todo el mundo que donde se iba al de las historias porque, joder, encima era divertido. Entonces, con esto de las matemáticas yo creo que pasa un poco igual, que hoy en día creo que es muy mecánico todo, muy, mira, tienes que saberte esto, pero la gente que sabe, yo qué sé, imagínate, derivadas, ¿para qué sirve una derivada? O sea, yo si te digo la verdad, no tengo ni puñetera idea de qué sirve derivar, por ejemplo. O sea, ahora mismo me dices, mira, tienes que aprender derivadas. Y yo digo, vale, ¿y para qué? ¿De qué me sirve? O sea, si tú me dices, mira, es que si sabes derivar vas a poder hacer esto, tal, no sé qué, tal. Digo, hostia, pues mira, eso es interesante. Pero si te dicen, haz una derivada porque tienes que sacarlo y me da igual, ese es el problema, creo yo, en mi opinión.
No sé cómo lo ves tú en ese caso. Y por cierto, derivar no sé para qué es, te lo digo de verdad. No tengo ni idea. Hay una parte de mi alma que tiene muchas ganas de explicártelo. Bueno, luego me explicas fuera de cámara, eso lo podemos ver. No, pero por eso, o sea, es un poco eso, ¿no? Que yo creo que muchas veces se enseña por obligación. Y creo que muchas veces cuando tú enseñas algo y encima demuestras que ese algo te sirve, o sea, es que las matemáticas son súper importantes. Y como tú decías, están en el día a día. Y es que no lo vemos. En programación, yo que estoy en programación, llevo años en programación. O sea, hay cosas que yo veo de decir, oye, pues mira, esto con una fórmula matemática se hace rápido. O recuerdo en un trabajo además, esto es una anécdota también, recuerdo que creo que era con algo de Ionic, algo de móvil, teníamos que hacer como una lectura de tags, que son como unos circuitos típico Amiibo, ¿vale? Lo típico NFC. Pues eso tenía una cosa muy matemática, que me acuerdo que lo hizo un compañero mío, que le saludo desde aquí, luego ya les lo pasaré, que él hizo la parte de matemáticas. O sea, él me dio todo hecho. O sea, yo solo tenía que hacer 4 cosas. O sea, era en plan de, mira, si haces este cálculo y esto, esto y esto, pues tienes esto. Y si tienes esto, esto y esto y esto, haces esto. Y claro, yo me acuerdo que dije, hostias. dije, es que esto me ha quitado de tiempo de estar probando que no sé qué, ensayo y error, vale, esto funciona, tal, pum, no sé qué. ¿Qué es lo que haría? Porque no tengo ni idea de matemáticas. O sea, o lo justo. Pero con ese conocimiento, él me lo ha facilitado un montón. Por eso digo que es súper importante el tema de matemáticas. En el caso de geolocalización, esto de Google Maps También, y nosotros cuando también. implementamos, por ejemplo, es curioso que hayas tocado el tema este, porque Sí. me pasó que yo, pero esto fue lo contrario. Fui yo el que hizo el proceso matemático y mi compañero fue el que lo aplicó. Claro, hombre, que tú eres el Eh, y, matemático. Por eso. y esto fue simplemente para poder encontrar qué comercios se encontraban en un radio Claro, sí. de otro comercio. Claro, eso también. Entonces, ahí hay matemática. Y puedes hacerlo con una fórmula o como programador, si no entiendes cómo encontrar lo que se encuentra ahí, pues a colocarlo puro y duro, Claro, a empezar a hacer pruebas, ¿no? Pero si notas, serían dos códigos totalmente diferentes. Uno aplica una claro. fórmula y eso hace que tu programa sea más rápido, más eficiente, menos consulta. En cambio, en el otro funcionará. Sí, Y eso sí. está bien. Eso está bien. Pero claro, luego a la larga, pues eso, ¿no? Lo que hemos dicho, optimización. Y con todo esto de las matemáticas, imaginemos que yo soy un programador y tengo unas matemáticas. ¿A qué trabajos podría acceder solo gracias a las matemáticas, por así decirlo? Aparte de tener la programación. ¿Qué piensas tú que Mm, dirías interesante de tener ese trabajo? Mira, depende mucho también qué rama de la matemática quieres como Sí. acercarte más, como orientarte más. Porque, por ejemplo, en una empresa tú puedes servir mucho para hacer modelos matemáticos que sirven para la optimización. A mí en particular, una de las cosas que más me gusta de la matemática es cómo poder crear un modelo que te ayude a optimizar las cosas, como por ejemplo los horarios de las personas que tienen, cómo invertir los menos recursos posibles y tener las mayores ganancias, y eso también se programa, Claro. porque tú solo con las fórmulas y esta tampoco lo vas a poder hacer todo, porque hay parte de la matemática que es totalmente numérica, que te ayuda a encontrar como algo estadístico que sí, pues sería esto como lo más óptimo. Y eso es una de las cosas por las que podrías trabajar teniendo matemáticas y programación. Pero luego también está la rama de los videojuegos, también está la parte de lo que es el backend en diferentes lenguajes, ya independientemente, porque todo lo que tiene que ver con teoría de conjuntos te ayuda para poder hacer las consultas adecuadas a la base de datos, También, sin sí. tener que utilizar muchos recursos. Y así como eso, creo que hay un montón de cosas más. Pues a mí la cosa que más me vuelve loco es combinar matemática, tecnología y biología, o sea, biotecnología. Biotecnología. Eso, sí, Sí, eso que ese existe, es sí, como sí. mi sueño, mi meta, eso es lo que yo quiero terminar, porque al final es una mezcla de todas estas cosas. Y como la pregunta va a qué podrías trabajar como Sí. matemático y como programación, pues un montón de cosas. Sí, sí, o sea, es que hay un montón. Además, esto es una cosa también interesante porque no lo pensamos mucho, pero luego la matemática también te abre muchas puertas. Es decir, si tú vas diciendo, oye, mira, sé matemáticas y ya está.
Es decir, te va a abrir puertas, como dices tú, ¿no? El tema de modelos matemáticos y tal. Pero combinado con la programación, a mí me parece alucinante. O sea, en el sentido de, por ejemplo, que te digo yo, científico de datos, que eso también está, yo lo escucho mucho. Además creo que además con todo esto de la inteligencia artificial son mucho más necesarios ahora, o bueno, está más demandado. Es un poco eso, ¿no? Que el tema de las matemáticas, cuando tienes matemáticas, eres más óptimo. Es decir, no tiene por qué, es decir, seguro que hay algún matemático que no sea óptimo, pero, o que tenga los conocimientos y ya está. Pero al final es un poco eso, es decir, no vamos a decir tampoco que el que no tenga matemática, pues oye, mira, lo siento, pero no sirves, sí sirves. Pero al final es eso, ¿no? Y además, como va todo esto ahora, ¿no? De que cada vez se busca pues más optimización, que ya no sea todo tan, venga, funcione y ya está, ¿no? Sino que esté muy optimizado. Hablo de empresas grandes, ¿no? Si buscáis para empresas, pues no sé, que te digo, lo que tú has dicho, ¿no? De lo de geolocalización, estoy seguro que en empresas como Uber, yo que sé, en Tinder, fíjate la tontería, Tinder, que seguramente busquen decir, oye, es que quiero el radio perfecto, o sea, lo quiero perfecto, no lo quiero que sea más o menos cerca, no, lo quiero perfecto, o sea, ese tipo de cosas al final son muy matemáticas y son muy optimizables. Entonces es interesante que hay muchos trabajos de eso, es decir, que luego tú, por ejemplo, yo a nivel de programación, luego en programación yo soy bueno, no voy a decir un crack, pero soy muy bueno, pero esa parte, digamos, de matemáticas, pues claro, me cuesta. ¿Cómo lo supero yo? Diciendo, vale, pues mira, pues me voy a pegar 5 veces si hace falta, pero al final voy intentando mejorarlo, decir, vale, pues oye, a lo mejor esto con una pequeña fórmula, ¿no? O de otra forma, pensándolo de otra forma, se puede hacer. Esto también es interesante. Entonces, bueno, esto es un poco lo que quería yo creo que comentar con el tema de matemáticas. No sé si a ti se te ha quedado algo más en el tintero. No lo sé, posiblemente Sí. tendré ahí un montón de cosas. Esperemos que haya una parte 2. Sí, sí. Bueno, si no, esto lo hago mucho ahora también. El tema directos, cuando sale algo así de matemáticas, para, digamos, complementar la entrevista, me gusta de traeros al directo y simplemente, pues oye, de un tema que haya salido nuevo o lo que sea, pues oye, con el tema de matemáticas no sé si saldrá algo, pero oye, si no, pues una parte 2 siempre está bien, ¿eh? O sea, que esto no es parte uno y ya está, no, esto aquí se puede volver, ¿eh? Esto se puede Lo que volver. sí quiero es que quiero comentar una cosa Dime, dime. antes de que ya nos despidamos. Es que es muy importante, lo quiero Sí, comentar. Si cuenta, no, no cuenta. voy a dormir feliz. Eh, la matemática te ayuda en la programación, pero la programación también te ayuda en la matemática, porque Sí, esa parte lógica que tienen en común, estoy seguro de que si tú has llevado programación y vas a aprender ciertos conceptos de matemática, te van a ayudar. sí, ¿Qué pasa? Que la programación, como en la matemática, se diversifica. Como en la matemática tenemos muchas ramas como estadística, por ejemplo, y álgebra y todas las demás. En programación tenemos front, back, arquitectura, sí, análisis de datos, esto y lo otro, y cada uno de ellos tiene lo suyo. Entonces, por ejemplo, si tú quieres especializarte en back, vas a tener que aprender una parte de matemáticas, que es la teoría de conjuntos, como para poder entender mucho mejor lo que estás haciendo. mm, ¿Me entiendes? Entonces, lo que quiero decir es que al final son complementos. sí. Y además que se Sí, ayudan. Además que es eso, ¿no? Que como tú decías antes, lo del tema de base de datos, yo por ejemplo, sí sé hacer base, o sea, sé hacer consulta de base de datos, pero claro, yo no es lo mismo, por ejemplo, las consultas que yo hacía al principio que ahora que digo, ah, mira, pero esto es un pelín más óptimo, esto es mejor, esto he visto que es que ayuda a tal. Claro, eso al final son cálculos. O sea, una base de datos es que hace cálculos al final. Entonces, y lo aprendiste en el proceso. claro, o sea, es decir, al final no es, ostras, tengo que, si quiero saber bien programar, pues me tengo que ir a un curso de matemática 100%, ¿no? Y ya está, no. Pero al final yo creo que todo esto, lo que tú decías, es también un poco conciencia. Porque creo que muchas veces cuando, lo que volvíamos al principio, ¿no? Lo de mucha gente, esto a mí me lo han preguntado muchísimas veces, de necesito programar, necesito matemáticas para programar. Y es eso, ¿no? No necesitas, pero no las dejes. Quiero decir, no sea, que no tienes que, lo que he dicho antes, no tienes que aprender a derivar. Pero por lo menos tener unos buenos conceptos o una basecita de decir, hostia, pues mira, esto lo entiendo, te va a ser mucho más fácil al final programar. Yo, en mi opinión, yo pienso eso, que luego al final todo cuesta, es decir, que no es tampoco que llegues y, pues esto. Pero es eso, ¿no? Y al final eso que tú has dicho yo creo que está muy interesante, porque al final es eso.
tú además tú que empezaste con matemáticas y estuviste en programación, pues tú te has traído cosas de las matemáticas a la programación. Y yo he hecho lo contrario, yo me he cogido la programación, que es lo que me gusta, y me he traído cosas de o sea, lo he traído a cosas de las matemáticas, es decir, he hecho el proceso inverso a ti, ¿no? Pero al Sí, final es eso, ¿no? Pues al final te tiene que gustar y obviamente, bueno, no todo es bonito en la programación, igual que no todo será bonito en las matemáticas, obviamente. Pero es eso, yo creo que al final con lo que quiero quedarme con este podcast para la gente que nos escuche es el tema de la conciencia. Que las matemáticas son importantes, que sí, a veces son un coñazo, sí, la programación también, todo, pero que a veces estas cosas son importantes sobre todo para mejorar. Es decir, ya no solo como nosotros, sino a nivel de código, optimización, que siempre hay un algo que puedas dar una vuelta, que digas, vale, ¿esto cómo se hace? Ese tipo de cosas me refiero yo. Bueno, pues yo por mi parte no tengo nada más. ¿Algo más que quieras comentar? yo estoy muy bien. Aprendan conceptos Exacto. Ahí, por dejar ahí y un... disfrútenlo. Exacto. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, pero antes, una cosa que sí me gustaría, que siempre hago antes de terminar los podcasts, es que recomiendes a alguien que traerías aquí al canal. Puede ser algo de matemáticas también, no sé, alguien top de matemáticas, por ejemplo, para un poco complementar también, o Tiene no que sé, ser matemática. puede ser o algo no técnico o biotecnología, lo que tú decías, que a lo mejor, mira, traerme a alguien de biotecnología, pues sería interesante, porque no conozco nada de biotecnología, ¿no? ¿A quién te traerías? No, no hace falta que sea un nombre concreto, o sea, es decir, alguien relacionado con... Bien, aquí en mi mente. Nomás dijiste, yo lo tengo. Sí. Pero sus ramas son más ciberseguridad Ujú. y blockchains. Blockchains, Blockchains. smart contracts. Ujú. ¿Cómo, Y cómo has lo tengo ahí dicho? porque es que te digo de que esta persona, eh, Sí. Repite el nombre. de la persona o No, de la de... persona, la persona. Ah, no, no he dicho el nombre. Ah, vale, vale. Es que yo escucho Mark Contract y digo, hostia, ¿quién es? No, no, smart contract, contratos Ah, inteligentes. Smart. Oye, he escuchado Mark. Vale, vale, perdón, estoy Y sordo. allá mi inglés a veces es un poco No, malo. no, no, soy yo el oído, que lo tengo jodido. Entonces, ¿a quién nos recomiendas para traer al canal? Alex Moya. Alex Moya. Vale, pues Sí, mira. encontrarás mucho contenido en internet. Vale, vale. Bueno, pues yo miraré a ver si el tema lo podemos tocar. Y oye, yo como siempre soy un pesado. Y el que venga aquí, pues yo le voy a cansinear, básicamente. Mira, Así, estoy seguro de que te encantará sí, luego y lo a voy a todos los mirar. demás. Luego lo voy a mirar. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, José, por pasarte. Me ha gustado mucho la charla que hemos tenido sobre el tema de matemáticas, que yo creo que es un tema que mucha gente va a decir, pero ¿por qué matemáticas? Bueno, pues mira, para esto necesitas matemáticas. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por pasarte. Y nada más, pues nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Chao, muchas gracias.